Hola viajeros, tenemos el retorno de Neville, uno de los personajes que pertenece al Sacred Blaze Banner. En general, él posee habilidades que cubren el trueno, el fuego y el libro. Además, debido a su regreso, ha obtenido mejoras en sus atributos tales como también en sus habilidades. Así que si quieres saber si vale la pena o no invertir tus gemas en él, este vídeo es para ti. Tienes que saber que Neville tiene habilidades de trueno, que puede facilitarte el hecho de romper varios escudos en pocos turnos, como también dispone de un combo de ataques de trueno continuos que te permiten cubrir la debilidad de fuego. Además, dispone de un ataque potente de trueno con una gran potencia. Dentro de sus habilidades, las que más resaltan son su ataque de trueno llamado Supercharge Blast Force, el cual le permite atacar a un enemigo 3 veces y además le causa el efecto secundario de Shock. Este estado hace que el rival pierda un escudo al pasar cada turno, o sea, esto es parecido a la habilidad llamada Combustión, el cual también hacía que el rival pierda un escudo al pasar cada turno. Luego, su otra habilidad, Enduring Flamebolt, le permite realizar una serie de ataques de truenos en los turnos posteriores, hasta un máximo de 5, luego de haber sido usado en combate. He de mencionar que esta habilidad también afecta la debilidad de fuego, como también se tiene una cierta probabilidad de poder causar parálisis al rival si es que éste se encuentra afectado con el estado de shock. Y por último, su habilidad de trueno llamado Lightning Rush le permite realizar 4 ataques de trueno al rival, el cual afecta la debilidad de fuego. Además, se tiene una probabilidad de poder reducir la defensa elemental del rival en un 25% con cada uno de estos golpes. Con respecto a sus pasivas, Electrocution Flame Art hace que aumente su daño de trueno de sí mismo en un 30% y le genera la probabilidad de poder producir ataques críticos cuando usa una skill elemental. Además, cuando le rompe el escudo a un rival, el cual se encuentra en el estado de shock, le crea la debilidad de trueno y fuego al rival por 3 usos. Cuando me refiero a crear la debilidad de fuego o de trueno, quiere decir que un rival que no cuenta con esta debilidad, naturalmente se le va a agregar para que los ataques de este tipo le hagan daño super efectivo. Ahora, si el rival ya cuenta con dicha debilidad, los daños causados de trueno y fuego suben a un 20%. Luego tenemos Electric Booster. Esta habilidad le permite amplificar el daño elemental en 30% a toda la fila de adelante, siempre y cuando se tenga un rival con el estado de shock. Y la última pasiva, llamada Extended Ailment, le permite aumentar los efectos de estados alterados a los rivales producidos por él mismo durante un turno adicional. Antes de continuar, he de mencionar que a partir de aquí en adelante tendremos unidades que van a estar creando debilidades al rival, los cuales nos van a poder permitir poder pegar de forma súper efectiva casi siempre, como también podremos hacer más daño a los enemigos. Te preguntas, ¿en qué consiste su Ultimate Skill? Pues se trata de realizar 5 ataques de trueno en AoE, los cuales también afectan la debilidad de fuego. Además, el daño se puede ver incrementado en un 200% si el enemigo está en el estado de shock. Ahora, con respecto a la X-Skill, esta consiste en realizar un ataque de trueno en AoE de hasta una potencia de 340 como máximo. Aparte de ello, inflige el estado de shock por 2 turnos. He de mencionar que el rol principal de Neville ahora más que nunca es tanto de ser un DPS del elemento de trueno como también ser un personaje de apoyo, ya que con el aumento de sus atributos con respecto a su ataque mágico implica que tenga ahora más relevancia en el juego. Eso sí, a futuro él será una muy buena opción para crear un monotype especializado en ataques de electricidad. Por lo que si me preguntan ¿en qué tier lo pondría? Diría que Neville estaría ahora en la tier S+, ya que es un personaje tanto agresivo como de apoyo.
Lo único a tener en cuenta con él es que por más que cuenta con habilidades que puedan golpear la debilidad de fuego, estos no son muy potentes. En cambio, las skills que son referentes al elemento de trueno pegan bien duro. Ahora, actualmente se tiene pocos personajes con ataques de trueno, por lo que no se puede aprovechar al máximo. Pero cuando lleguen más unidades a futuro, él podrá brillar en tu equipo. Entonces, ¿vale la pena usar tus gemas en él? Pues yo te diría que sí, ya que es un personaje que te puede servir tanto para causar daño como también de apoyo para tus unidades de daño elemental. En el caso que no cuentes con suficientes gemas para asegurar su invocación por pity, es decir, unas 6000 gemas más o menos, vas a poder invocarlo en un futuro, no muy lejano, cuando su banner regrese junto a los otros personajes del mismo Sacred Blaze. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre Neville. ¿Creen que vale la pena gastar sus gemas en él? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de compartirlo en tus redes sociales para que sigamos creciendo en esta comunidad de habla hispana. Nos vemos luego con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.